Ahora sí estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, señor. Bueno, entonces son las 7:04. Arranquemos la presentación, que ya hay suficientes personas. Para los que no me conocen, me llamo Ricardo León Fernández Ruiz, soy cardiólogo, ecocardiografista, trabajo en la Clínica CardioVit y en el Centro Clínico SICOR. Hoy pues lo que voy a presentar es básicamente la experiencia que he venido desarrollando en el Centro Clínico SICOR desde hace ya 2 años en el campo de la cardiología del deporte. Y como van a ver, pues empecé pensando en que iba a haber grandes deportistas y mi gran foco en este momento siguen siendo los grandes deportistas, pero la población en general tiene pues una gran posibilidad de recibir nuestra ayuda desde este campo de la medicina. Entonces, cuando hablamos de prueba de esfuerzo cardiopulmonar, respirometría, prueba de esfuerzo con gases, lo primero que nos viene a la mente es el consumo máximo de oxígeno. Es esta prueba, la prueba reina para hacer la medición del consumo máximo de oxígeno, y el consumo máximo de oxígeno se define como el gasto cardíaco, que nos va a dar un factor central, que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, multiplicado por la diferencia arteriovenosa, lo que nos va a dar un factor periférico en difusión difusión y transporte de oxígeno, y la capacidad de la extracción celular, tisular que tengan nuestros músculos, básicamente, pues, y cualquier otro tejido de ese oxígeno que estamos mandando. Basados en esto, tenemos que la prueba cardiopulmonar nos hace una evaluación de varios sistemas. Uno es el sistema pulmonar respiratorio, el sistema cardíaco sanguíneo y de la parte muscular, y insisto, de los diferentes tejidos. Entonces tenemos que la cinética del oxígeno es que lo inspiramos en los pulmones, ¿sí? Pasa a nuestro corazón, donde nuestro corazón lo va a bombear desde el ventrículo izquierdo, lo va a enviar a nuestros tejidos periféricos para ser consumido. La mitocondria, vamos a ver cómo juega un papel central en esto. Se hace la producción de CO2. Ese CO2 va a retornar hacia el ventrículo derecho, pues por el sistema venoso, y luego va a ser expirado este CO2 a nivel pulmonar. Entonces, todo este viaje que tenemos del oxígeno hasta que se volvió el CO2 nos va a dar la oportunidad en los diferentes componentes del sistema de hacer diferentes diagnósticos, como son a nivel pulmonar, obstrucción, restricción o problemas de la pared torácica. A nivel de la circulación pulmonar podemos diagnosticar tromboembolismo, vasculitis o hipertensión primaria, por decirlo así. Tenemos aquí a nivel cardíaco como tal la cardiopatía, pues es cardiopatía isquémica, valvular o miocarditis, o problemas de anemia también. Aquí en la parte de la circulación periférica también podemos tener problemas de oclusión o hipertensión arterial. Y ya en la parte periférica podemos tener los problemas de obesidad y obstrucción de aire, pues que todos estos diagnósticos podemos llegar a ellos a través de la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que es lo que estamos evaluando hoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué es muy importante cuando estamos hablando de la prueba de esfuerzo cardiopulmonar? Tener en cuenta cómo se produce la energía durante un esfuerzo en nuestro organismo, ¿cierto? Entonces, tenemos acá que en reposo, hasta llegar al umbral 1, nuestra energía está básicamente dada en personas normales, como lo vamos a ver más adelante en la conferencia, por la oxidación de ácidos grasos, ¿sí? A partir de este umbral 1 va a haber pues un inicio de la glucólisis, una acumulación de lactato. Vamos a pasar a tener una energía por oxidación de glucógeno muscular y glucólisis anaeróbica. Este término anaeróbico ha sido pues bastante debatido por ciertos autores, porque pues realmente en anaerobio, en sistema anaerobio, casi que nunca estamos en la vida, ¿sí? Y luego vamos a tener aquí este umbral 2, que se da la compensación respiratoria de la acidosis, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que la compensación la estaba haciendo el riñón, estaba haciendo el manejo del lactato, produciendo algo de CO2. Ya llega un momento en que el riñón no da más, y ya toda esta compensación de la acidosis nos la va a empezar a hacer es la parte pulmonar. Y ya de aquí adelante tenemos pues cuando llegamos a los esfuerzos más altos, en que ya vean pues que la lipólisis ya se acaba aquí completamente, y estamos dependiendo de glucólisis aeróbica o anaeróbica, ¿sí? Aquí en esta parte de la charla, de la diapositiva, perdón, tenemos lo mismo, el umbral 1, el umbral 2, y para representar que desde el reposo al umbral 1, el uso de la mitocondria es fundamental.
la mitocondria va perdiendo su papel en la generación, pues en la producción de energía, y ya cuando pasamos del umbral 2, ya es muy poca la capacidad que tenemos de producir energía a través de la mitocondria. Entonces, para poder hacer una ergoespirometría, una prueba cardiopulmonar, necesitamos unas condiciones básicas. Las características ambientales deben estar alrededor de 15 y 20 grados centígrados, nunca mayor de 25 grados centígrados, con una humedad relativa del 50 al 60%. Los aparatos deben tener una calibración, algunos requieren calibración examen a examen, otros requieren calibración día a día y otros pues dan otros tipos de calibración como el que tenemos en SICOR, que nos permite unas calibraciones un poco más largas. Tenemos que tener pues muy claro que esas calibraciones se hayan cumplido para la evaluación de volumen, para la parte del ambiente en general y el analizador de gases, ¿sí? Como vamos a tener parámetros de medición teóricos, es muy importante poder tener la edad, el género, la talla y el peso exactos que nos van a dar con respecto al valor que logramos, compararlo con el teórico comparado para diferentes poblaciones. Se ha dicho que los protocolos de ergoespirometría deben durar de 8 a 12 minutos. Menor tiempo no permite hacer adaptaciones que son las que necesitamos ver para definir y encontrar ese umbral 1, ese umbral 2 y ese momento máximo. Tiempos más largos pueden llevar a problemas musculares, hiperhidrosis o ya molestias por tener pues la máscara aquí completamente ajustada a la cara. Eso puede traer algunas molestias, ¿cierto? Y en SICOR siempre estamos haciendo espirometría, curva de flujo-volumen, antes de empezar cada prueba, ¿cierto? Ya estaba en varios sitios en los cuales pues se enfocan mucho en cardiología del deportista o en servicios de cardiología como tal, que no se usa la espirometría. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Necesitamos tener un analizador de gases, en el que tenemos en la institución, pues es de la marca Context, el Metalizer. No tengo nada que ver, pues ahí pues no dije mi conflicto de interés, pero no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Estos dispositivos que nos van a analizar: flujo, producción de CO2, ingreso y salida de oxígeno. Necesitamos un ergómetro, que bien puede ser una banda, una bicicleta pegada a un simulador, como vieron en la imagen anterior, o hay ergómetros pues, que son bicicletas como tal. También se usa en algunos casos remos, en fin, algo que nos produzca el trabajo. Tensiómetro fundamental para la toma de presión arterial. En SICOR, como somos un sitio clínico, siempre todos nuestros pacientes van con evaluación electrocardiográfica, ¿sí? En algunos sitios solo hacen la medición de los gases, nosotros siempre vamos con evaluación electrocardiográfica y usamos el oxímetro para tener la saturación. Entonces, estos dispositivos que nos van a dar unas variables primarias, como son la evaluación de volumen, de la respiración, la frecuencia, la expiración de CO2, el uso del CO2, lo que estamos expirando de oxígeno y la ventilación con el oxígeno. El ergómetro nos va a producir el trabajo, el tensiómetro nos va a producir, pues vamos a tener la medición de presión arterial, con el electrocardiograma vamos a estar hablando frecuencia cardíaca y la morfología de las ondas que vamos teniendo para descartar algún tipo de arritmia o síndromes coronarios y la evaluación aquí de la saturación. Tenemos por el otro lado que estas variables primarias nos van a dar unas variables derivadas, como son la ventilación, pues la relación de la ventilación por el CO2, la relación de la ventilación por el oxígeno, nos va a permitir la evaluación de los umbrales que les mostré ahora. Vamos a tener una medición del oxígeno, del uso máximo de oxígeno o el uso pico, el pulso de oxígeno, que vamos a ver la importancia de la eficiencia del trabajo. Vamos a tener el doble producto al multiplicar nuestra frecuencia cardíaca aquí con la presión arterial, ¿sí? Y vamos a tener los patrones de cambio que, como ya les había dicho, pudieran ser arritmias o situaciones de isquemia y la saturación. Entonces, importante en esta parte de la charla hacer énfasis en esto. Normalmente cuando vamos a hacer una prueba de esfuerzo, ¿sí? Tenemos el protocolo de Bruce o el protocolo modificado de Bruce, ¿cierto? Que se hace en banda y veamos que en este protocolo se empieza en 10% de inclinación,
3 minutos 12% y consecutivamente se va yendo cada 3 minutos una inclinación de 2% y el aumento de la velocidad también va siendo progresivo en cada una de estas etapas, ¿sí? ¿Por qué se dice que no es una forma buena de hacer este tipo de protocolos para la ergospirometría? Pues veamos que aquí las curvas quedan en niveles y poder determinar un umbral, si lo tengo aquí o acá, pues me van a dar valores muy diferentes posiblemente. Entonces, por eso no se recomienda el uso del protocolo de Bruce, ¿sí? Además, sí, como habíamos dicho, la intención de este protocolo es de que dure de 8 a 12 minutos. Entonces, bien sea protocolos en banda o protocolos en bicicleta, lo que debemos tener inicialmente en cuenta es la capacidad física del individuo a quien le vamos a realizar la prueba. Los protocolos que estamos haciendo en banda allí en SICOR están siendo más basados en velocidad que en inclinación, ¿cierto? Entonces vean que las inclinaciones máximas que estamos teniendo van a ser pues hasta más o menos 3% e incluso tenemos un protocolo que es de maratonistas que estamos tratando de que llegue solo al 2% de inclinación, insisto, muy basados en velocidad. Y esto nos va a permitir obtener unas curvas mucho más limpias para poder hacer mejor determinación de nuestros umbrales. Y en bicicleta estamos buscando tener unos escalones muy pequeños para no tener estas alteraciones que estábamos viendo en la prueba de Bruce, ¿sí? Insisto, dependiendo del nivel físico de la persona que tenemos al frente, se escoge el protocolo, ¿sí? Insisto, tenemos la posibilidad de hacer de maratonistas y he hecho hasta personas con falla cardíaca severa, que ya mostraré pues cómo fue el protocolo con ellos. Entonces, al realizar la prueba, vamos a obtener estas 9 gráficas, ¿sí? Que se llaman las 9 gráficas de Wasserman. Wasserman fue el doctor, pues, que más trabajó porque él ya falleció en esto desde la década de los 60, 70, estaban los reportes de él. Y en estas 9 gráficas las enumeran de arriba, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, vamos desde la 1 hasta la 9. El que sean pues, que sean consecutivas, no quiere decir que están evaluando un solo sistema en este momento, ¿cierto? Entonces veamos que las gráficas que están enmarcadas en azul nos están evaluando la parte de ventilación, ¿sí? Como son la gráfica 1, 4, 7 y la 6 y la 9. La parte de capacidad funcional cardiovascular son estas que tenemos en rojo, la 2, 3 y 5. Y la parte metabólica aquí en el numeral 8, ¿sí? Vamos a entrar a detallar pues cómo se evalúan cada una de estas gráficas para que ustedes entiendan cuando reciban un informe de estos y para que vean cómo podemos llegar a diferentes diagnósticos usando la prueba cardiopulmonar. Entonces, la primera de ellas, la que vamos a analizar, es la gráfica número 3. Le damos importancia porque, insisto, es lo que más se busca en este examen, lo que la gente más quiere saber es el consumo de oxígeno, que es la variable azul, y la variable roja es la producción de CO2, ¿sí? Veamos que en reposo se va incrementando aquí, pues, las diferentes colores que nos da en las gráficas del respirómetro son reposo, el momento del calentamiento, el ejercicio máximo, el reposo y ya el enfriamiento completo. Entonces, veamos que aquí la gráfica del consumo de oxígeno debe aumentar en forma continua, ¿sí? Veamos que en las gráficas va a haber siempre en algunas va a haber una raya horizontal, que es el valor esperado para peso, talla y sexo. Este pues es una de las personas que he hecho que tiene mejor consumo. Entonces veamos hasta dónde llega, ¿sí? Y es muy importante que se logre para determinar que fue una prueba máxima, que se tenga este paso, de que sea una producción mayor de CO2 que el consumo de oxígeno que está pudiendo hacer nuestro deportista, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de VO2 máximo cuando se alcanza una meseta, ¿sí? Hay un aumento inferior a 150 mililitros por minuto en el consumo de oxígeno, ¿cierto? Entonces, nuestro deportista, esto ya pues se logra en personas muy entrenadas, a pesar de que siguen haciendo un esfuerzo, ya no serían capaces de esto. Otro criterio es tener un ácido láctico mayor de 8, tener un RER. El RER es la relación, es un cociente entre la producción de CO2 y el consumo de oxígeno que tenemos. Entonces, por eso ha de ser mayor de 1,1, porque recuerden la gráfica previa en que llega un momento en que la producción de CO2 sobrepasa el uso del oxígeno.
tener una frecuencia mayor del 90% de la frecuencia cardíaca teórica, es otro criterio para hablar de prueba máxima, y tener una reserva respiratoria menor de 15% nos hacen hablar de prueba máxima, ¿sí? Si nuestra persona, si nuestro deportista no logra estos niveles, sino que llega a estar por acá y rápidamente empieza a bajar, hablamos de que tuvo un consumo pico, ¿sí? Los determinantes del consumo de oxígeno, ¿qué son? Pues se habla mucho de la parte genética, ¿sí? En la parte genética quiero ser claro que estoy de acuerdo, la literatura lo dice, pero vamos a ver que el entrenamiento nos puede llevar a ciertas mejorías, ¿sí? Tengo que ser claro, pues, que no por entrenar uno puede llegar a niveles, pues, supremos como los que tienen los corredores de ciclismo del World Tour, pero sí se puede mejorar, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta esto. La edad es otra variable muy importante, y tener en cuenta que se va disminuyendo en el 10% el consumo de oxígeno por cada década. El género de la persona, la composición corporal, la masa muscular que se está usando, por eso se dice, por ejemplo, que el consumo de oxígeno es mayor en las personas que se hacen pruebas en banda a las personas que se hacen pruebas en bicicleta, porque el braceo también está haciendo usar ese grupo muscular y puede llegar a producir un VO2 más alto. Y el entrenamiento físico que tenga la persona indiscutiblemente es el mayor determinante de este VO2, ¿sí? Está disminuido cuando está por debajo del 80% del predicho, allí pues ya empezaríamos a tener algún problema, ¿cierto? De esta gráfica también podemos sacar otros datos importantes, ¿cierto? Entonces se habla de la deuda de oxígeno. Si mi gráfica de consumo de oxígeno no baja rápidamente, ¿cierto? Entonces tenemos que un paciente sano baja, vean acá, pero si hay una demora en que baje ese consumo, ese uso de oxígeno, y entre más larga sea, vamos a tener un recovery delay, pues como lo dice la literatura, pues nos hace pensar en falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, y si no es tan largo, nos va a hacer pensar en falla cardíaca con fracción de eyección no disminuida, ¿cierto? Compensada. Otra gráfica bien importante, la gráfica número 2, ¿cierto? Entonces, ya analizamos la gráfica 3, los valores que nos puede dar. Vamos a ver la gráfica 2. En estas gráficas, veamos que en muchas de ellas hay 2Y, ¿cierto? Entonces, en este lado, por ejemplo, de esta tenemos la frecuencia cardíaca. Pues, ¿qué debemos esperar de la frecuencia cardíaca? Que tenga un incremento. En esta persona llega aquí el momento del calentamiento en que se estabiliza, pero luego cuando se empiezan a aumentar las cargas, ¿cierto? Miramos las cargas aquí como las iba teniendo, la frecuencia cardíaca debe subir hasta que llega a su máximo y debe disminuir, ¿cierto? Entonces, debe pasar del 85%, pues esperando que sea una prueba máxima, y de ahí para adelante. Aquí, nunca en una ergoespirometría, y espero que las personas que hagan prueba de esfuerzo, nunca parar el paciente porque llegó al 85%. Siempre esperar que la prueba sea máxima. Insisto, yo acá pues tengo como valorar que esa prueba fue máxima, pero en las partes donde hagan prueba de esfuerzo, el favor que les pido, no bajar el paciente que porque llegó al 85%, dejar que el paciente logre lo máximo, ¿cierto? Esto es una cosa adicional, revisar muy bien cómo es esta caída de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Que se habla de por lo menos 12, ¿sí? En ese primer minuto, pero en deportistas uno quisiera que fuera 20, 30, hasta 40 alcanza a ver uno en un deportista, pues, esa caída de la frecuencia cardíaca. Listo. Y tenemos el pulso de oxígeno. El pulso de oxígeno es una variable muy importante que nos ofrece la prueba cardiopulmonar, ¿sí? Y este pulso de oxígeno se define como los mililitros de oxígeno que está usando nuestro corazón por cada ciclo cardíaco. Entonces veamos que en reposo empezó acá y se estabilizó en el calentamiento, pero debe subir y subir constantemente hasta el máximo y luego empezar a disminuir, ¿cierto? Entonces, insisto, este paciente, por ejemplo, este es un gran deportista, pasó de ese 85% y del pulso de oxígeno pasó sobradamente del valor esperado para su edad, ¿sí? Entonces, la importancia del pulso de oxígeno es que no es una evaluación directa de la fracción de expulsión, ¿cierto? Pero al hacer esta ecuación,
puede encontrar que el pulso de oxígeno es igual al volumen sistólico, ¿cierto? Porque llega un momento ya que el esfuerzo es máximo y la diferencia arteriovenosa ya no puede aumentar más, ¿cierto? Que era una de nuestras variables para determinar el consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces, al ya no tener esta variable en cuenta, el volumen sistólico pasa a ser una referencia de ese pulso de oxígeno y lo tendremos como una parte de la fracción de expulsión o de la capacidad pulmonar que tenga, de la capacidad cardíaca que tenga nuestro paciente. Y el doctor Belardinelli sacó unos criterios para decir que si ese pulso de oxígeno como que aumenta y se queda en una meseta y luego baja, ¿sí? O que si empieza a aumentar, ¿sí? Pero no en una forma acusada como veíamos ahora, ¿sí? Pues que no se iba hacia arriba completamente. Estos pueden ser unos signos de isquemia que ya más adelante voy a entrar a detallar, ¿sí? En la gráfica número 1 vamos a estar muy pendiente del volumen de aire que mueve nuestro paciente, ¿sí? Y vamos a estar muy pendiente, como vamos a estar hablando de diferentes patologías, de si nuestro paciente hace una respiración oscilante. Si esa respiración oscilante aparece, es un signo casi ominoso y de los más peligrosos de falla cardíaca, ¿sí? Pasamos a la gráfica número 4. En la gráfica número 4 vamos a tener la pendiente de la ventilación por la producción del CO2, ¿sí? Debe haber un aumento constante, se debe medir antes de ese primer umbral y se debe tener un umbral menor de 30 grados, ¿sí? Si es mayor, lo que nos está diciendo esto es que se están necesitando más litros de aire para poder sacar el CO2 que estamos produciendo y en una publicación que hizo el doctor Arena, ¿sí? Desarrolló un sistema de clasificación de la capacidad ventilatoria para pacientes con falla cardíaca y vean cómo los pacientes que esa pendiente es menor de 30 grados, la sobrevida libre de evento es del 97%. Pero cuando tenemos más de 45 grados en esa pendiente, la sobrevida libre de eventos es apenas del 44%. ¿Listo? Aquí veamos cómo en la definición para el manejo de falla cardíaca y tomar opciones de tratamiento, como son el trasplante cardíaco, el slope de esta ventilación, o sea, la pendiente de la ventilación por la producción del CO2, veamos cómo ayudó a definir, ¿sí? Y los que tenían 29.9 o menos, ¿cierto? Que eran 144, tuvieron una sobrevida libre de eventos del 97%, mientras estos que tenían mayor de 45, que fueron 43, 24 terminaron, pues que eran 24, 2 terminaron en implante de dispositivo y 5 terminaron trasplantados además, ¿cierto? Entonces, una sobrevida solo del 44%. Entonces, veamos el valor tan importante que tiene la capacidad de nuestro organismo de limpiar el CO2, ¿sí? Entonces, en los parámetros de eficiencia ventilatoria tenemos en cuenta el equivalente de oxígeno y el equivalente del CO2. Los equivalentes, ¿sí? Al principio pueden ser un poco altos cuando estamos en reposo porque somos ineficientes. El equivalente de oxígeno quiere decir la cantidad de aire que necesito, los litros de aire que necesito para quedarme con 1 mililitro de oxígeno, ¿sí? Y el del CO2 es ¿cuántos litros de aire necesito para sacar 1 mililitro de oxígeno? ¿Sí? Al primer umbral, ya vimos allí pues que la definición incluso habla más de 30 que de 34, y entonces estos dos equivalentes nos van a hablar mucho de cómo está nuestra parte de eficiencia respiratoria. Veamos aquí en la gráfica cómo en reposo, veamos el equivalente de CO2, cómo empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que llega un momento en que vuelve a empezar a incrementar y el equivalente de oxígeno también está un poco alto y va bajando hasta que llega un momento en que vuelve a empezarse a incrementar, ¿sí? Estos equivalentes los vemos en el reporte. Aquí tenemos el valor en reposo, los valores al umbral 1 y al umbral 2, ¿sí? En SICOR está ahí hablando pues en los reportes de umbral 1 y umbral 2. Hay múltiples formas de llamar esto: umbral anaeróbico, el umbral de lactato, el punto de
al umbral 2 también lo dice en el punto de compensación respiratoria. El umbral, anaerobic threshold lo llamaba el doctor Wasserman, pues entonces uno hace referencia al umbral 1, otros están haciendo referencia al umbral 2. Entonces, como les digo, es para clarificar y hacer mucho más fácil las cosas, en el reporte van a ver umbral 1, umbral 2 y valores máximos. ¿Listo? Otros parámetros de eficiencia respiratoria es las presiones expiradas, tanto de oxígeno como la presión de CO2, ¿cierto? Entonces, la presión expirada de oxígeno en el reposo es alta, empieza a disminuir con el ejercicio y luego va a volver a aumentar. La presión expirada de CO2 es baja porque no estamos produciendo mucho CO2 en reposo, va a empezar a aumentar y al llegar al umbral 2 va a empezar a disminuir, que en ese momento es donde tenemos el punto de compensación respiratoria, que nuestro organismo ya necesita sacar todo ese CO2 que teníamos acumulado y entonces empieza a hiperventilar de forma muy importante, ¿cierto? Entonces veamos aquí, estos se evalúan en la gráfica número 9, el azul, ¿sí? Tenemos aquí el valor para el oxígeno, insisto, en reposo empieza alto, entra un montón de oxígeno a nuestro organismo que no se dio cuenta que estaba en el organismo, ¿sí? Empezamos a usarlo, ¿sí? Y llega un momento por aquí, al umbral, en que empezamos a tener que empieza a salir ese oxígeno que no estamos siendo capaz de usar, porque como les dije, aquí entre el reposo y el umbral 1, la mitocondria juega un papel fundamental y aquí ya empezamos a perder esa capacidad mitocondrial y empezamos a dejar de ser capaces de usar el oxígeno. Y para el CO2, veamos, empezamos con valores bajos, empezamos a producir CO2 hasta que llegamos aquí al umbral 2, que ya se viene en una curva para abajo pendiente. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta presión expirada? Veamos aquí que cuando tenemos un pulmón normal, que no hay ninguna obstrucción, está llegando CO2, ¿sí? Por nuestro sistema, pues viene de la arteria pulmonar, aquí el capilar arterial pulmonar, entrega ese CO2 al alvéolo, el alvéolo nos pasa el oxígeno, ¿sí? Y sale el CO2 al ambiente. Cuando yo tengo un CO2 bajo, una presión expirada de CO2 baja al final del esfuerzo, lo que me está hablando de esto es que parece que tengo una obstrucción en mi sistema vascular, ¿sí? Y por esto el CO2 está saliendo poco, ¿sí? Y la otra gráfica que les quería mostrar es la gráfica 8, que me va a hablar de la reserva respiratoria. Entonces veamos que aquí normalmente un ser humano está entre el 15 y el 20% del uso de su pulmón, empieza a hacer actividad física y la literatura dice que de 25%, ¿cierto? O sea, usar toda su capacidad pulmonar pasa en personas que están muy entrenadas, como en el caso de esta persona, o personas que tengan una enfermedad pulmonar muy severa. ¿Uno cómo se da cuenta de esto? Pues esta persona es la que he venido mostrando que tiene este consumo de oxígeno tan bueno, ¿sí? Mientras que si esto fuera un enfermo, tendríamos un consumo de oxígeno que no llegaría al 80%, ¿sí? Y con un uso, pues, con el uso completo de su reserva respiratoria. Un valor que ha tenido bastante interés en estos días se llama el OUS. El OUS nos dice cuánto estamos siendo capaz de usar a nivel periférico de usar el oxígeno, ¿cierto? Entonces nos entrega la función cardiovascular, musculoesquelética y respiratoria. En la literatura se tiene que un OUS de 1,4 es anormal, un OUS mayor de 1,4 es normal. Veamos esta persona que es completa normal en 4,1 y esta que tiene 1,3. La gran ventaja de los OUS es que nos permite diferenciar en pruebas submáximas si nuestro paciente de verdad está tan enfermo o si no, o si está simulando. ¿Qué quiero decir? El OUS ya se demostró que cuando se hace evaluaciones al 25, 50, 75, 90%, va a dar un valor igual, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, nuestro paciente iba haciendo su prueba, no llegó a valores máximos, no llegó a un RER de 1,1, se pudo haber quedado en un RER de 0,95, ¿sí? Pero si tiene un OUS de 2, de 3, ese paciente está aliviado, ¿cierto? Entonces, el paciente pudo haber parado porque le dio un calambre, porque se le desamarró el zapato, ¿sí?
O en otros casos puede haber parado simulando que es que él tiene una falla cardíaca, el paciente que llega con 20% y que requiere una evaluación para definir invalidez. Entonces, si el paciente hizo una prueba submáxima, pero su UES es bueno, hay que decirle a este paciente que él no está todavía en situación de requerir una incapacidad. Entonces, esta primera parte como introductoria, porque pues sé que no se maneja mucho la ergoespirometría, la prueba cardiopulmonar, y quería pues que cuando tuvieran un reporte en sus manos supieran de a dónde es que sacamos estos diagnósticos y cómo podemos hacer el estudio. Acá tengo una gráfica, pues esta es una indicaciones. Las personas que quieran aprender más de esto, en YouTube hay un doctor que se llama Alejandro Berenguel. Tiene una capacidad para enseñar impresionante, sus diapositivas son supremamente claras y algunas de las cosas, pues ideas que he sacado y que muestro en mis diapositivas son sacadas de él directamente, pues le hago pues como su reconocimiento y estas indicaciones pues las tomé de las que él trae, ¿cierto? Entonces él incluso pues indica, empieza hablando, y esto me pasó a mí, trabajé 20 años en el servicio de trasplante cardíaco y para lo único que usaba la prueba cardiopulmonar era para definir si mi paciente iba para trasplante cardíaco y ya, y solo miraba el numerito del consumo de oxígeno, ¿sí? Veamos todas estas indicaciones que nos trae la prueba cardiopulmonar y vamos a ver varias de ellas y los usos que yo le he ido encontrando con algunos casos clínicos ilustrativos para que veamos pues que es un examen muy útil. ¿Listo? Entonces, la primera de ellas y donde empezó toda esta historia es en la cardiología deportiva, ¿cierto? Cuando yo empecé con lo de la cardiología deportiva, pensé que iba a estar exclusivamente dedicado a atletas competitivos, ¿cierto? A atletas élite, los jugadores profesionales y todo esto. Esto pensaba yo que era el foco de la cardiología deportiva, ¿cierto? Entonces, para hacer sus evaluaciones pre-screening, encontré pues que la prueba cardiopulmonar tenía mucha utilidad y empecé a profundizar en el tema y me fui enamorando de este examen y me di cuenta que tenía tanta o más utilidad la prueba cardiopulmonar en las personas sedentarias o en las personas como tal que requieran algún otro diagnóstico, como vamos a ver. ¿Listo? Entonces se usa todo. En este tiempo de lectura y de forma autodidacta que me he ido formando en esto, encontré que la evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria la deberíamos incluir en nuestra práctica clínica como un signo vital, como tomamos la presión arterial, la temperatura, el pulso, el peso, todas estas cosas que hacemos en la consulta, deberíamos evaluar la capacidad cardiorrespiratoria. Ojo con esta parte que quiero decir y ser muy claro. La capacidad cardiorrespiratoria se puede evaluar desde fórmulas sin hacer ejercicio y tienen un poder de estimación muy bueno, ¿cierto? O hoy en día, esa capacidad cardiorrespiratoria, evaluada como el V2 máximo, los dispositivos, relojes, ¿cierto? Dan un valor que es bastante preciso. ¿Listo? Entonces, en eso quiero ser muy claro de que hay formas de hacer esta evaluación que no tiene que hacer solo haciendo prueba cardiopulmonar. ¿Qué pasa en la prueba cardiopulmonar? Ese VO2 máximo que alcanzo, con todas estas otras variables que estoy pudiendo tener, me van a llevar a definir si es un paciente deportista que tenga 50 de consumo, si hay algo que pueda mejorar, ¿cierto? Si hay algo que le esté pasando adicional, la parte pulmonar, la parte de la sacada del CO2, en fin, que puedan de alguna manera hacer otro tipo de entrenamientos para estar mejor, ¿cierto? O uno encontrar otro tipo de patologías como lo vamos a ver. Entonces, insisto, no estoy hablando de la prueba cardiopulmonar exclusivamente pensando en la medición de consumo de oxígeno, sino en todos los otros, pero sí quiero hacer mucho énfasis en que la evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria es fundamental y ya les muestro por qué. Vean esta situación que nos pasa en la práctica clínica, ¿cierto? Cuando hablamos de mortalidad asociada a factores de riesgo, ¿cierto? Pensamos en diabetes, en hipercolesterolemia, en hipertensión arterial, en el uso del cigarrillo y en la obesidad, ¿cierto? Las barras rojas hacen referencia a mujeres y las azules hacen referencia a los hombres, ¿sí? Pero vean cómo la baja capacidad cardiorrespiratoria es peor que cualquiera de las anteriores, ¿sí? Entonces,
pongámonos a pensar que si fuéramos capaces de trabajar en la capacidad cardiorrespiratoria de nuestros pacientes, incluso muchos de estos factores, no voy a decir que se van a curar, pero su control sería mucho más fácil. El uso de medicamentos podría disminuir mucho si tuviéramos en cuenta esta mejora, pues esta situación de que nuestro paciente no lo está matando la hipertensión, sino la falta de actividad física. ¿Listo? Entonces veamos qué pasa, ¿cierto? Entonces aquí voy a dedicar un pedacito de la charla a la mitocondria, ¿cierto? Incluso he llegado pues a pensar que si algún día alguien me dijera que iba el doctor mitocondrio, yo sería un tipo muy, muy contento porque en este tiempo, en esta formación autodidacta que llevo, como les digo, he visto que es la organela más importante de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos haciendo actividad física y es una persona que tiene un nivel de entrenamiento adecuado, como les mostré aquí, al llegar del reposo, al llegar al umbral 1, vamos a tener una oxidación de grasas como nuestra fuente principal de energía. Esto es muy útil tanto para el deportista de alto rendimiento como para la persona que está enferma, ¿sí? O para la persona que está en un proceso de bajar de peso. Entonces, si somos capaces de encontrar dónde está esta situación, para el deportista va a tener una posibilidad de hacer ejercicios de muy largo aliento y tener muchas mejorías cardiovasculares, unos remodelamientos cardiovasculares inducidos por el ejercicio, y nuestros pacientes que están enfermos tener una mejora sustancial, ¿cierto? Y se va produciendo muy poquito lactato, ¿cierto? En la persona entrenada, esta producción de lactato, el lactato que se produce se alcanza a oxidar en la mitocondria y se vuelve una fuente de energía fundamental. Incluso para el corazón el lactato es una de las fuentes de energía muy, muy, muy buenas. ¿Sí? Llega un momento, esto que tenemos aquí son las cargas que va teniendo nuestro deportista, estos son valores pues, de persona muy, muy entrenada, en que va a llegar un momento en que ya no va a ser capaz de usar más de la lipólisis y va a depender del azúcar, del glucógeno y de la glucosa, y eso indefectiblemente, cada que se usa glucosa en el organismo para producir energía, siempre va a ir acompañada de la producción de lactato, ¿cierto? Entonces se empiezan a no poder usar más mitocondrias, ¿sí? Porque ya las tenemos al límite, ya se empieza a acumular lactato y la persona va llegando pues a su umbral 2 y a su nivel máximo. ¿Listo? Entonces, esto es una cosa que quiero que pues de que quede muy, muy claro esta conferencia, ¿sí? Y por eso les digo que si me dijeran el doctor mitocondrio sería muy feliz. Encontré en la lectura que he venido teniendo en estos días, ¿cierto? Que hay 4 enfermedades no comunicables, ¿sí? Que no parecen tener relación entre ellas muy directamente. La enfermedad cardiovascular uno la podrá pegar con la diabetes y sería muy claro, pero no nos queda muy claro dónde la enfermedad cardiovascular se pega con el cáncer y no nos queda muy claro a veces estas 3 qué relación pueda tener con enfermedades neurovegetativas, dígase Alzheimer, ¿cierto? Entonces, el factor común que tienen estas 4 situaciones es la disminución o disfunción de las mitocondrias, ¿cierto? Entonces, todas ellas, ¿sí? Se pudieran manejar y evitar si recuperamos la función de las mitocondrias. A día de hoy, ¿sí? La forma de recuperar y mejorar nuestra cantidad de mitocondrias es básicamente por el ejercicio, ¿sí? No hay en el momento un medicamento que nos ayude a producir mitocondrias, ¿cierto? Entonces veamos qué es lo que pasa. El verde, este es un estudio, se llama Íñigo San Millán, el doctor que publicó este estudio. De él también he estado leyendo y las personas que quieran leer, es una persona muy interesante, el doctor San Millán, porque él es el médico de Pogacar. Para los que no conocen a Pogacar, es el ciclista de Eslovenia que ha ganado 2 veces el Tour de Francia, que este año pues volvió a quedar allí en segundo lugar. Y entonces, él, además de ser médico de este deportista de altísimo rendimiento, está muy enfocado en el estudio, insisto, de la parte metabólica, el nivel mitocondrial y de ver cómo se afectan para producir cáncer, diabetes, enfermedad cardiovascular y enfermedades neurovegetativas. Entonces aquí tenemos deportistas muy entrenados en los cuales vemos cómo se van usando los carbohidratos y cómo se van usando las grasas hasta cierto punto, ¿sí? Como aquí tenemos en negro la producción de lactato, ¿sí?
este paciente está usando y produciendo lactato, pero está teniendo la capacidad de usarlo y de que no salga la sangre hasta momentos ya de muy alta intensidad, ¿sí? Y aquí vamos viendo cómo se van usando los carbohidratos. Veamos en personas moderadamente entrenadas cómo ese uso de carbohidratos se da a niveles mucho más bajos de esfuerzos de menor intensidad, menos apenas a 200 vatios, se llama esto, es una forma de evaluar la potencia o la dificultad en pruebas en bicicleta, ¿sí? A 200 vatios, veamos que esta persona aquí estaba usando apenas y todavía no ha llegado ni siquiera a su FAT más, esta persona ya está dejando de usar las grasas y ya está dependiendo mucho de los carbohidratos, ¿sí? ¿Eso a qué lo está llevando? A que la acumulación de lactato sea rápida, ¿sí? Veamos que cuando este deportista venía aquí despuesito de 300 vatios, no había llegado a los 4 milimoles, que es lo que se llama el umbral 2, ¿sí? 2 milimoles para el umbral 1. Esta persona que no está tan entrenada, veamos que esos 2 milimoles están aquí alrededor de 180. Y una persona no entrenada, ¿sí? En este estudio usaron ciclistas profesionales, personas moderadamente entrenadas, y aquí personas que tenían síndrome metabólico, veamos cómo rápidamente dejaron de usar las grasas, dependen del glucógeno para producir energía y eso los lleva a que con esfuerzos muy bajos ya están con niveles de lactato de 2 y con niveles de lactato de 4 rápidamente, ¿cierto? Entonces, el dispositivo que tenemos en SICOR nos lanza una información que si ustedes ven detalladamente, esto es basado en el consumo de oxígeno y en la producción de CO2. ¿Sí? Hay unas evaluaciones, unas ecuaciones logarítmicas allí para esto y con eso el aparato es capaz de determinar cómo se están usando las grasas en amarillo y cómo se están usando los carbohidratos. Esta prueba fue hecha a una persona que está para lista de trasplante de corazón y de riñón, ¿sí? Entonces, veamos, si ustedes la ven, ella luce atlética, es una persona delgada y todo esto, pero apenas le hicimos la prueba, empezó. Desde aquí empezando el calentamiento, usando muy poquitas grasas y ya estaba usando mucho el glucógeno y el azúcar, se estaba llenando de lactato, ¿sí? Y veamos que acabó la prueba. Insisto, si ustedes vean que la prueba de esta persona duró desde aquí el minuto 3 hasta el minuto 12, o sea que tuvo una prueba de 9 minutos de esfuerzo. ¿Cómo fue el protocolo para ella? Fue sin inclinación, inició a 2 kilómetros por hora y aquí en la parte máxima terminó a 4 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les digo. Dependiendo del nivel físico de la persona, es que voy a hacer una evaluación, ¿cierto? Voy a programar mi banda o mi bicicleta, ¿listo? Veamos aquí una persona moderadamente entrenada, como con esfuerzos básicamente mínimos, usa grasas, encuentra su FAT más, empieza a usar carbohidratos y con esfuerzos de menor intensidad ya empezó a llegar a su uso de glucógeno y ya deja de usar el glucógeno. Cuando hablo de ejercicios de menor intensidad es porque esta prueba fue en bicicleta, comparada. Usa algo de grasas en el momento basal, ¿sí? Muy pocos carbohidratos. El consumo de grasas más importantes es aquí cuando esta persona estaba haciendo un gasto energético muy alto, una prueba de muchos vatios, ¿sí? Y luego termina dependiendo de la glucosa, ¿sí? Entonces, aquí, insisto, ¿cierto? Aquí, antes de un programa de entrenamiento, esto también son gráficas del doctor San Millán, hay pobre oxidación de la grasa, rápidamente hay poca oxidación de lactato, acumulación de lactato en sangre, ¿sí? Poca flexibilidad metabólica, pobre función mitocondrial o falta de mitocondrias, ¿sí? Se llevaron las personas y se hizo un entrenamiento de 12 meses y veamos cómo empezó a quemar grasas, su acumulación de lactato fue
más progresiva, ya estaba tolerando casi 120 vatios, que aquí a nivel de 60 vatios, ya estaba aquí lo que estaba logrando hacer a 120 vatios, ¿sí? Mejoría de la función mitocondrial, ¿cierto? Y les quiero mostrar ejemplo, pues un ejemplo que me pasó con pues, ensayos que he hecho conmigo mismo. Y esto es una cosa que llama una gráfica de entrenamiento en la cual lo azul es mi forma, lo morado es la fatiga y aquí abajo tenemos el grado de entrenamiento. Entonces, analicemos de diciembre, empezó a bajar mi forma, dejé de entrenar, sí, vean que no entrenaba nada, y llegó el aparatico a Sicor, pues, y dije, pues yo mismo me voy a hacer mi evaluación. 42 de consumo de oxígeno, un pulso de oxígeno de 19, llegué a 300 vatios, y mi ventilación, pues la producción era de 44, mi ventilación por el VO2. Las variables respiratorias, veamos mi producción de CO2, pues la relación entre ventilación y producción de CO2, 29, ¿sí? Y los otros parámetros que tengo acá respiratorio. Ya para abril, ya había entrenado un poco más, veamos pues esto morado mostraba que ya había algo de entrenamiento, miremoslo por aquí, y mi forma había también aumentado un poco, ¿sí? Entonces, de esta gráfica, ¿qué quiero resaltar? Que el VO2 sí aumenta, ¿sí? Si uno está mal, puede mejorar, ¿sí? Ojo que esté mal, suena desagradecido porque no muchas personas tienen 42, quisieran tener siquiera 20 o 30, ¿cierto? Pero digamos que no está en mi mejor forma física. Subí a 47, mi pulso de oxígeno mejoró a 22. Esto lo logré con una frecuencia cardíaca menos alta, ¿sí? Pasé de 179 a 167. Logré hacer una fuerza mayor, pasé de 300 a 325 vatios y mejoré mi equivalente de oxígeno, ¿sí? Entonces aquí necesitaba 44, aquí ya llegué a 39, ¿sí? Y en la parte metabólica, vean lo que me pasó. Cuando estaba desentrenado, rápidamente usaba grasas por aquí con muy bajo esfuerzo. Puse por aquí mi punto FATMAX, que la literatura dice donde uno quema grasa y también está quemando carbohidratos. Estaba por aquí, pero vean cómo al empezar a entrenar, mi uso de grasa pasó de baja intensidad ya a una moderada intensidad, o sea que hubo algo de flexibilidad metabólica. Entonces, toda esta parte de la conferencia, este segmento, quiero decirles que siempre tengamos en cuenta que nuestro paciente que está al frente es una persona que debe ser activa, ¿sí? Independiente de la especialidad que tengamos, independiente de la patología que tenga nuestro paciente, le vamos a dar mucho beneficio si somos capaces de que metabólicamente él esté bien. ¿Listo? Ya dejamos esa parte allí y voy a hablar de algo que es muy útil en la prueba cardiopulmonar, ¿cierto? Que es la disnea de esfuerzo de audiología no clara, ¿cierto? Para esto voy a recurrir a un estudio de estos, pues no me ha tocado pues alguien directamente que yo diga que cumple estos criterios, porque me han tocado algunos deportistas, ¿cierto? Un señor, no se me olvida, 71 años, que le hice la prueba que porque él se sentía cansado y le pregunté que cuando se sentía cansado y que cuando llevaba 180 kilómetros y ya le tocaba pues subir del aeropuerto, esa subida del aeropuerto pues ahí al peaje, que él ya se sentía muy cansado, ¿cierto? Entonces, que la evaluación era por esa disnea, ¿sí? Esa disnea no es la que yo hablo aquí. Esta disnea que quiero pues que mostrarle en este estudio es un caso, pues una situación que estoy seguro que nos pasó y fue con la pandemia, ¿cierto? Personas que tuvieron COVID moderados o fuertes, 3 meses después seguían con disnea. Y este estudio me gustó mucho porque fueron 88 pacientes, todos con ecocardiografía normal, espirometría normal y tomografía de tórax en límite normal, ¿cierto? ¿Qué le dijimos a todos estos pacientes? Usted no tiene nada, usted no tiene por qué cansarse, te falta pues como un poquito de poner de tu parte, pero usted está aliviado, ¿cierto? En este estudio le realizaron prueba cardiopulmonar y encontraron que el 88% tenía un problema pulmonar, 56% problema circulatorio y 46% disfunción muscular. Entonces, si podemos ver, un solo paciente podía tener de las tres o de las dos o casi que una, ¿cierto? Entonces, no hubo ningún paciente
completamente sano, ¿cierto? Entonces, la evaluación, la dificultad circulatoria la veían aquí por el pulso bajo de oxígeno, una alta equivalente del CO2, una inducción de hipertensión pulmonar, una baja presión de CO2 al final o una respiración disfuncional, como lo veíamos, pues, como era la respiración oscilante, ¿cierto? En la parte ventilatoria tenían pues que había una baja reserva respiratoria de saturación, una baja PET-CO2, ¿cierto? La presión expirada de CO2 o una respiración disfuncional. Y en estos pacientes, para hablar de problema muscular, se evalúa el OUS, ¿sí? Tener una saturación, una presión alta en la arteria pulmonar o un VO2 bajo al umbral, ¿cierto? Entonces, insisto, no me ha tocado uno que verdaderamente me rete en esto, pero pues me encantaría tener este tipo de pacientes para que veamos que son pacientes a los cuales hay algo más, un estudio más para tratar de ayudarlos si le encontramos esta dificultad. ¿Listo? En cuanto a insuficiencia cardíaca, pues lo junté con la indicación de trasplante cardíaco porque ya pues hoy en día van de la mano. Quería mostrarles este caso que la prueba cardiopulmonar me sirvió para diferenciar lo que en la literatura hablan de la zona gris en las personas que son deportistas, ¿cierto? Este muchacho me autorizó a decir su nombre, se llama Juan Pablo Ramírez, es el muchacho que más rápido ha subido palmas trotando desde San Diego hasta el Alto, fue en 1 hora 8 minutos, casi trotando a 14 kilómetros por hora. Le hago la evaluación y encuentro que tiene un corazón con un diámetro indexado de 3.1 centímetros. Según las guías de la Sociedad Americana, este paciente tiene una cardiopatía dilatada, ¿cierto? De la literatura, ¿cierto? Quiero mostrar este editorial, nuevos datos para diferenciar cambios fisiológicos de cambios patológicos en cuanto a dilatación ventricular en atletas, ¿cierto? Entonces decían que tener un consumo de oxígeno alto pues definitivamente era un parámetro muy importante para decir que ese corazón que veo dilatado es, insisto, remodelamiento cardíaco inducido por el ejercicio y lo que tenemos es un corazón muy, muy bueno y no hay por qué decirle a la persona que está enfermo ni que tiene una miocardiopatía dilatada, ¿cierto? Este 72 es el mejor consumo que he visto. Quiero tocar pues ahí esta situación a la cual nos vemos enfrentados muchas veces, 73% en este corazón de la izquierda, 72% en este corazón de la derecha, incluso si uno pues hasta yo que soy ecocardiografista, veo este corazón de la derecha y me parece que la contractilidad está mucho mejor, ¿cierto? Entonces muchas veces los pacientes nos consultan y nos dicen que se sienten ahogados, rápidamente corremos a ver la fracción de expulsión solamente y este paciente están aliviados. ¿Qué pasa? El 73% de la fracción de expulsión de este paciente es que tiene un volumen diastólico de 99, un volumen sistólico de 26, le da un gasto cardíaco en reposo de 4,9, mientras su 72% es producto de un volumen diastólico final apenas de 49, con un volumen sistólico de 13 y un gasto cardíaco en reposo de 2,1. Además, el patrón diastólico de llenado de este corazón completamente normal, una E mayor que una onda A, mientras una onda E menor que una onda A. ¿Listo? Entonces, este artículo pues me gustó mucho, se llama Falla cardíaca con fracción de eyección preservada, es un síndrome de deficiencia de ejercicio. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí arriba, una persona bien entrenada, ¿sí? Que incluso la fracción de eyección basal es más mala, por decir un número, que este de aquí, ¿cierto? Un ventrículo grande que bombea el 50% me está diciendo que en reposo tiene un volumen diastólico final de 150, puede aumentar hasta 160, el volumen latido pasa de 75 a 100, ¿sí? Y a 150 latidos por minuto tiene un gasto cardíaco de 15 litros por minuto. Si esta es una persona joven, este 150 puede llegar a 200 y estos 15 litros por minuto pues fácilmente van a llegar hasta 30 litros por minuto podrían llegar o 35 en la literatura. Mientras que el del corazón pequeño, el que tiene fracción de eyección muy buena porque está en 70%,
arranca con 70 milímetros de volumen diastólico, lo va a mejorar hasta 75, su volumen latido va a pasar de 50 a 60 y su gasto cardíaco cuando esté a 150 latidos por minuto va a ser 9 litros, ¿sí? No alcanza ni pues un poquito aquí rozando la mitad de esto, pero este paciente cuando llegue a 150 latidos por minuto seguro ya va a estar muy al máximo de su capacidad, insisto, mientras este otro apenas está empezando a hacer su ejercicio, ¿sí? Y si lo vemos desde este lado, ¿cierto? La evaluación que nos permite hacer la prueba cardiopulmonar, veamos que el consumo de oxígeno del paciente normal me puede aumentar hasta 9 veces, ¿sí? Hablan de pacientes que pasan de 5 a 35, 40, mientras que el de fracción de eyección reducida o el de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, vean el comportamiento de los dos, no alcanza sino aumentar de 3,6 a 4,1 veces, ¿sí? Entonces veamos que la falla cardíaca, independiente de si bombea bien o no basalmente, la mejoría es ninguna. La frecuencia cardíaca en este paciente normal me puede aumentar hasta 2,3 y en estos pacientes con cardiopatía no me va a aumentar de 1,5 veces. El volumen latido parece que aumenta parecido en los dos, ven los tres pacientes, pero recordemos que este tiene un volumen diastólico mucho más alto que este par de pacientes, ¿listo? Y la diferencia arteriovenosa, la extracción de oxígeno va a ser mucho mejor en el paciente aliviado que en los pacientes que tengan falla cardíaca. Ahora les decía que cuando trabajaba en trasplante cardíaco, rápidamente iba y evaluaba, cuando pedía una prueba cardiopulmonar, cómo estaba el consumo máximo de oxígeno. Si era menor de 10, basándome en unos estudios que había hecho la doctora Mancini por allá en la década del 90, consideraba que era para trasplante cardíaco. Si era mayor de 14, consideraba que todavía el paciente no estaba para trasplante, y de 10 a 14 dependía si usaba o no beta bloqueadores. ¿Listo? Pero vean, con el uso y la evaluación completa de una prueba cardiopulmonar, cómo hay otros valores que me dan factores de riesgo, incluso más importantes que el mismo consumo de oxígeno, para yo definir si mi paciente está ante la necesidad de escalar una terapia o si mi paciente ya está para trasplante cardíaco, ¿sí? Ojo, aquí tenemos que tener muy en cuenta, recuerden la paciente que les mostré, que estaba en la lista de trasplante. Esta paciente he estado pendiente de ella, ya le recomendé, ya hablé con la doctora Gallego, que es la persona que está ahorita al frente del programa con el doctor Quintero, de que le hagamos ejercicio de verdad y puede que algunas variables mejoren. ¿Listo? Entonces, tenemos en cuenta aquí que la mortalidad en los pacientes de alto riesgo es que tengan un equivalente de CO2 mayor de 36, que tengan ventilación oscilatoria, que su presión arterial no supere los 120, que la recuperación de la frecuencia cardíaca sea menor de 6 latidos, que el OV sea menor de 1,4, o que el volumen o que el consumo de oxígeno al primer umbral sea menor de 9, ¿sí? Entonces, estos son los valores que tenemos para hablar de alto riesgo. Y los de bajo riesgo, pacientes que pueden seguir su vida normal, serían pacientes que tengan más de 11 mililitros al primer umbral, más de 20 de consumo máximo de oxígeno, que tengan una pendiente de ventilación por producción de CO2 menor de 30, que no haya ventilación oscilatoria, y esto nos da que al año van a tener una sobrevida mayor del 95%, mucho mejor que el trasplante, ¿cierto? Y tenemos aquí otra gráfica que han sacado, que tiene en cuenta la parte ventilatoria, el consumo máximo de oxígeno y si hay o no ventilación oscilatoria presente, y la parte de la presión expirada de CO2, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esos parámetros, los pacientes que están en verde, su sobrevida es muy buena; los que están en rojo, su sobrevida va a ser muy mala y deberían ir a trasplante cardíaco. ¿Listo? Ya, hablando de cardiopatía isquémica, entonces les hablaba ahora del doctor Belardinelli. Hizo dos estudios muy interesantes. El primero fue en personas que ya sabía que tenían enfermedad coronaria diagnosticada por coronariografía. Le realizó prueba de esfuerzo y ergoespirometría y encontró que la sensibilidad y especificidad de la prueba cardiopulmonar era superior a la prueba de esfuerzo.
Ya luego hizo otro estudio muy interesante, ya en estudio de dolor torácico, 1.265 pacientes, y les hacía ergoespirometría y prueba de esfuerzo para comparar, ¿sí? Y llegó a la conclusión que el electrocardiograma, pues la prueba electrocardiográfica, la sensibilidad del 48, 55 especificidad, valor predictivo positivo 33 y 95 el negativo, se mejoraban muchísimo cuando usábamos los criterios que mostré más adelante y se llegó a 88% de sensibilidad, 98% de especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, ¿cierto? Incluso él dice que cuando el paciente tiene un VO2 mayor del 91% del predicho y hay ausencia de los signos que él describía, hay cero posibilidad de tener enfermedad coronaria en el 100% de los casos pues, que él evaluó. ¿Listo? Y en su conclusión dice que la prueba cardiopulmonar tiene una mayor eficacia diagnóstica comparada con la prueba de esfuerzo y que su uso se debería recomendar entre los médicos como una primera línea para el diagnóstico de enfermedad coronaria. Acá el doctor Berenguel mostró esta vez un caso, una lesión aquí de tronco. Veamos cómo el pulso de oxígeno sube y empieza a bajar incluso antes de llegar al momento máximo del pico. Luego aquí revascularizan al paciente y ya vemos cómo el ascenso de ese consumo de oxígeno fue muy bueno y cómo el pulso de oxígeno pasó del valor esperado, ¿sí? Veamos que aquí el pulso de oxígeno llegó hasta aquí y empezó a bajar rápidamente, ¿listo? Y yo tuve pues la oportunidad de usar estos criterios, lo usé pensando en un paciente triatleta que vino de Pereira, que porque él tenía un puente miocárdico y ya le habían dicho que no podía volver a hacer actividad física y mucho menos un triatlón, que solamente debería hacer actividad física hasta el 50 o 60% de su frecuencia cardíaca máxima. Esto lo tenía en una depresión severa ya casi. Un colega deportólogo me comentó su caso. Vino, le hice la prueba cardiopulmonar y tuve la oportunidad de ver que ese pulso de oxígeno sube muy bien, incluso por encima del valor esperado para la edad. Su frecuencia cardíaca estuvo muy bien, consumo de oxígeno muy bueno. Entonces llegué a la conclusión de que este paciente no tenía isquemia, liberé otra vez su entrenamiento para hacer triatlón y luego logró hacer una triatlón en un muy buen tiempo, ¿cierto? Entonces me valí más de esos criterios, no para diagnosticar isquemia, sino para demostrar que no había isquemia. ¿Listo? Y ya para ir cerrando, me quedan dos indicacioncitas, las voy a hacer rápido. En la dilatación del ventrículo derecho, este fue un paciente que nos llegó así con un muchacho que era trotador, se le pone pues el transductor para hacer una prueba de esfuerzo, encontramos un ventrículo derecho dilatado, una aurícula derecha dilatada, 37 de sistólica pulmonar, con una insuficiencia tricuspidia moderada. Le hicimos su prueba cardiopulmonar, la parte ventilatoria muy buena, la parte cardíaca una respuesta excelente, el consumo máximo de oxígeno muy bueno, tenía una PET CO2 muy buena, ¿sí? Casi de 30 por aquí al final. Recuerden que lo malo es que quede por aquí en 20 o menos de 20, lo que nos está diciendo que puede haber un fenómeno de obstrucción. Y el CO2, la pendiente de la ventilación por el CO2, muy buena también. ¿Listo? Encontré este estudio en que cogieron a 88 pacientes que tenían los criterios que tenía este paciente, que tuvieran 37 a 50 de sistólica pulmonar diagnosticada por eco, medida por eco, o menor de 36, pero que tuvieran la presencia de signos ecocardiográficos que hicieran posible la hipertensión pulmonar. A todos los pacientes le hicieron cardiopulmonar y le hicieron cateterismo, ¿cierto? Encontraron que de esos habían 27 pacientes que definitivamente sí tenían hipertensión pulmonar y 61 pacientes que no la tenían. Entonces, nuestro paciente cumple todos los criterios para estar en el grupo de que no tiene hipertensión pulmonar. Entonces, utilidad de la prueba cardiopulmonar, increíble. Evitar un cateterismo en una persona es una cosa maravillosa, ¿sí? Entonces, para diagnóstico. Y también se tiene en la prueba cardiopulmonar, hay literatura, esta revisión que hay ya en pacientes con hipertensión pulmonar diagnosticada para evaluar si tienen riesgo bajo, riesgo intermedio o alto riesgo, según el consumo máximo de oxígeno, según el predicho y según la pendiente
dependiente de la ventilación por el CO2. Y por último, pues quería tocar la rehabilitación cardíaca, que viene de la mano con lo que está hablando ahorita en la parte metabólica. Esto es del doctor Berenguel y habla pues del gold estándar, que es la rehabilitación cardíaca, ¿sí? Entonces, a todo mundo le quisiéramos rehabilitación cardíaca, de pronto sí. Lo importante en un recurso que a veces es limitado es a quiénes hacerle rehabilitación pulmonar, ¿sí? De rehabilitación cardíaca, y clásicamente se han tenido unos criterios clínicos para definir cuáles pacientes son de alto riesgo y que se beneficiarían más de la rehabilitación, pero el doctor en su estudio que publicó en la Revista Española de Cardiología diseñó unas variables medidas con la prueba cardiopulmonar y determinó que el score alto era de 2 a 5, ¿cierto? Entonces, él en el estudio, ¿sí? Demostró que cuando se mira por el riesgo clínico, ¿sí? Pueden haber hasta 23 pacientes que tienen un score alto en la parte de la prueba cardiopulmonar, que serían pacientes que estarían quedando por fuera de la rehabilitación cardiopulmonar. Entonces, la invitación que le hacen es a usar la prueba cardiopulmonar tanto para definir quién se beneficia como seguimiento de la rehabilitación. Les agradezco mucho la atención. Si tienen alguna pregunta, trataré pues aquí de responderla. Dale, Milton. Hola, buenas noches. Sí, muy buenas Hola. noches. Sí, ¿qué más, profesor? Muchas gracias por la invitación. Me parece que este es un tema de que uno se da cuenta que tanta información útil para diagnóstico, pronóstico y decisiones, incluso en la medicina especializada, no lo manejamos muy bien. Esa contradicción es llamativa. Mi pregunta que le iba a hacer sobre ese consumo, o sea, para prescribir ejercicio específicamente. Cuando usted mencionó el consumo máximo de grasa, ¿no? Que tiene ese efecto pues como de la mitocondria, normalmente en la prueba cardiopulmonar a uno le dan dos variables, digamos, a qué, digamos, cuánta carga o qué frecuencia cardíaca tenía cuando se llegó a ese consumo máximo. Mi pregunta es, en la práctica, para prescribir el ejercicio a un paciente que llegue con esa información, digamos, llega a 120 en ese punto. Él empieza a entrenar en 120 y definitivamente, pues después, digamos, sale a 6 kilómetros por hora, ahí llegó a 120 latidos por minuto, su carga máxima de consumo de grasa. Después el paciente sigue haciendo 6 kilómetros por hora como le salió en la prueba, pero no llega ya a 120, tal vez su entrenamiento físico lo lleva a 110. Mi pregunta es si ese 120 es como una variable o digamos una constante donde ahí va a consumir el máximo de oxígeno, o eso es un mecanismo independiente. Es decir, ¿habría que después hacer otra prueba cardiopulmonar para precisar cómo van las cosas? ¿O usted cree que con el pulso inicial que me dio la prueba de esfuerzo y la velocidad inicial, con eso yo podría hacer un seguimiento a largo plazo? Es excelente tu pregunta. Entonces, lo que uno encuentra en el FATMAS es un punto que se encuentra antes del primer umbral, ¿cierto? Entonces, ese es esa donde las personas no tengan la oportunidad de reportar el FATMAS, ¿cierto? Entonces, es revisar a qué momento fue el primer umbral de mi paciente, a qué velocidad, a qué frecuencia cardíaca, y empezarlo a trabajar allí. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Pues, como tuve la oportunidad de verlo en mi propia situación, mira que cuando empecé a entrenar, ¿sí? Al hacerme el mismo protocolo, logré demostrar que mejoré esa flexibilidad metabólica y pues hombre, yo estar solicitando para el seguimiento la prueba cardiopulmonar sería pues lo ideal y poder después uno decir, hombre, si hubo mejora y vamos a poder cambiar esos parámetros. Pero yo inicialmente quedaría feliz con que fuéramos capaces de que esas personas que no hacen ejercicio o que están haciendo ejercicio, porque me pasó pues en mi caso personal, por ejemplo, con mi mamá, que ella salía a caminar todos los días
pero me di cuenta que estaba saliendo a caminar a 80, 85 de frecuencia cardíaca. Tuve la oportunidad de hacerle este examen, me di cuenta que ese punto para ella era alrededor de 110, le dio muchísima dificultad y le da muchísima dificultad llegar a ese 110, ya lo está logrando mantener, pero es como hacerle esa claridad a la gente, hombre, este valor que le estoy diciendo es un valor que te va a dar una pauta de seguridad y que te va a ayudar a que empeces. Luego, con seguridad, doctor, como usted lo dice, ya, si él se logra entrenar, ese valor va a cambiar con seguridad. Entonces, hombre, reevaluar y volver a mirar sería pues como lo ideal, ¿cierto? Aprendiendo de que hacer lo ideal es difícil de lograr, busquemos lo bueno, con que lográramos hacer una evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria en nuestros pacientes, aunque fuera una solita vez, para sembrarle la duda y para demostrarle la importancia que tenemos al hacer este manejo y la repercusión que va a tener, no solo en factores de riesgo, ¿cierto? No solo en diabetes, no solo en hipertensión, sino en la capacidad de autofunción que él va a tener. Eso va a ser una cosa muy positiva, doctor Milton. Te agradezco mucho la pregunta. Espero haber respondido tu respuesta, haber dado respuesta a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Si no hay nadie más, yo les agradezco mucho y feliz noche. Que estén muy, muy bien, muy amables. Muchas gracias. Feliz noche.